Vamos con los detalles clave del caso Isaac Andic, y es que su hijo y el padre aseguran ahora que no estaban solos en esa montaña, en Montserrat, en donde estaban haciendo esa ruta, sino que había varias personas más. Varias personas que ahora dice que son clave, que pueden llegar a ser testigos principales de esta investigación de la muerte del dueño de Mango, que se está analizando si realmente fue un accidente o si en realidad pudo haber sido un presunto homicidio. Estas son las nuevas informaciones que sacuden todo el caso. Se dice que no estaban solos el día que murió el empresario, y es que este martes Jonathan Andic había quedado en libertad. Abonó una fianza en menos de 20 minutos de 1 millón de euros. En este caso, la jueza lo acusa de cometer el presunto homicidio de su padre. La magistrada atendió varias peticiones de la fiscalía que reclamaba prisión bajo fianza. Así lo vimos en los anteriores días con esta apertura del caso nuevamente, que fue en 2025, y ahora esta noticia que sobrevoló todos los medios de comunicación de España, pero también de todo el mundo, que venimos comentando por aquí ese impacto, esa supuesta riña que había habido en esa altura de más de 100 metros. Y ahora lo que se asegura es esto, que hubo una supuesta pelea entre padre e hijo e hizo que se precipitara el empresario de 71 años. Pero lo extraño es una cosa, y es que llevaban tan solo 10 minutos de ruta. O sea, padre e hijo estacionaron sus vehículos en el parking de Collbató para realizar esa ruta, una ruta que creo que era de unos 2 horas y media más o menos. De hecho, creo que tenemos por aquí algunas fotografías. Aquí está el camino de las Feixades, todas estas montañas desde aquí, las cuevas de Collbató. Ok, y esto, bueno, de Collbató a Montserrat por el camino de las Feixades. Esta era toda la ruta que querían hacer, una ruta que, por cierto, es muy bonita. Muchísimas personas senderistas van por aquí día tras día. Y fíjate que van miles y miles de personas al año, pasan por aquí, y quien fallece es el dueño de Mango. Bueno, la verdad que cuanto menos es llamativo, ¿no? Vemos aquí hasta el funicular y toda la ruta que hay, Sant Jaume, el funicular que justo estábamos hablando de él, el monasterio de Montserrat y muchos de estos puntos que es el camino de las Feixades. De hecho, fijaos en estos informes que dicen: este camino es el sendero sin riesgo donde murió Isaac Andic. Este es el informe de los Mossos d'Esquadra, que sostiene que todo este camino de tierra tenía las condiciones técnicas adecuadas para el turismo pedestre. Bueno, de hecho, yo creo que lo que es la defensa de Jonathan Andic lo que va a hacer es decir que esa zona justo en donde cae el padre pues no tenía las condiciones adecuadas como para estar así abierto al público, y que ahí debería haber algún tipo de saliente, alguna valla o algo así. Y esto es lo que van a decir, que era un punto crítico en torno a este camino, que justo como puso el pie o algo así este señor, pues hizo que se precipitara accidentalmente, ¿no? Esto es lo que van a decir, suponemos, también la defensa de Jonathan Andic. Pero me llama muchísimo la atención que fuera en tan solo 10 minutos. O sea, ellos andaron 10 minutos de ruta, y a los 10 minutos fue cuando el empresario de 71 años, el dueño de Mango, se precipita al vacío, o sea, y muere por esas graves lesiones, obviamente, en torno a ese impacto. Luego ya sabemos el tema de las llamadas, el 112, y estos son algunos de los puntos bastante importantes. Lo que pasa es que hay una cosa bastante llamativa, y es que realmente 2 minutos después de que Jonathan Andic llame a Estefanía Nut, que era la pareja de Isaac Andic, a la media hora aparecen dos escaladores que se acercan hasta Jonathan, que están alertados por los gritos de angustia del hijo por la muerte del padre, y el hijo en un primer momento pensó que eran 2 policías que se acercaban allí para ayudarle, y después descubre que realmente eran 2 escaladores. Uno de ellos tuvo que cogerle el teléfono móvil para indicar a la operadora justo el lugar donde se encontraba,
Y posteriormente dice que acompañaron a Jonathan a hacer el tramo de regreso allí y luego se cruzan con uno de los primeros Mossos de Escuadra. Estos mozos se desplazan hacia el lugar y lo que dicen en torno al relato de estas personas es que no aparece ningún atestado policial el propio relato de ellos. Según los investigadores dicen que carecía de valor para toda la causa porque no fueron testigos, llegaron media hora más tarde y realmente solo se tomó la declaración a una vigilante de una de las cuevas, que creo que es una de las que estábamos viendo justo ahora en estas imágenes de medios en torno a las rutas que hay que se habían hecho por parte de padre e hijo de Mango, iba a decir, ¿no? De los Mango. Y bueno, realmente me parece llamativo que no esté en ningún informe estas dos personas ocultas, ¿no? Me llamaba la atención diciendo como, ¿por qué no van a ser relevantes los testimonios de estos senderistas o montañistas, como queráis decirlo, si estos son los dos primeros que pueden atestiguar el estado de Jonathan and Dick? ¿Cómo no van a ser importantes? O sea, por ejemplo, esta persona llega allí y dice que, no sé, el estado del hijo de Isaac and Dick era raro, era preocupante, no mostró signos, vamos a decir, de estar como en un estado de shock o algo por el estilo, y él luego dice que sí, que estaba en un estado de shock, pero ellos lo ven bastante vívido y coleando, ¿no? Allí lo ven bastante bien. No sé, me parece raro, o sea, ¿cómo no va a ser relevante la declaración de estas dos primeras personas que llegan al lugar del incidente, si son los dos primeros testigos, ¿no? Eso sí me parece raro, ¿no? Si hubo gritos, si no hubo, si llamó, si tardó en llamar, si cuando estaban allí le dijo, no, vosotros no volváis a llamar. Cualquier cosa puede ser clave en torno a un caso así. Y aparte, estamos hablando de un presunto homicidio según los Mossos de Escuadra. Entonces, ¿por qué descartan estos testimonios? Eso sí que no me llama la atención, pero es que no lo entiendo, la verdad. No sé si vosotros entendéis toda esta narrativa, pero sinceramente a mí me parece bastante raro. Vamos a ver también lo que han hecho, el recorrido justo que habían realizado Jonathan and Dick e Isaac el día de la muerte del padre. Vamos a verlo, lo hicieron en un programa de televisión y ahora seguimos dando más noticias. Estamos viendo que de momento la ruta es bastante accesible, solamente hemos subido unos escalones y el terreno es bastante viable. En un momento determinado de su declaración, Jonathan and Dick dice que pierde de vista a su padre, pero como están viendo, es un camino con bastante visibilidad. Este pudo ser uno de los puntos donde se paró a hacer la foto Isaac and Dick. Es el principio de la ruta y es donde se registra que sacó una foto. Bueno, ahí creo que hay una contradicción también, ¿no? La jueza creo que asegura que él no... O sea, que su padre no sacó ninguna foto, ningún vídeo, y parece que al inicio de la ruta sí que hubo una foto por parte del padre desde esas alturas. Fíjense en las dimensiones y en el ancho, sobre todo, del sendero. Hay lugares que se complica un poco, pero es bastante accesible. Un poquito más adelante, con un precipicio, un poquito, una llanura, un precipicio allí, bastante pronunciado, sí, sí. Tiene que ser por aquí. Llevamos alrededor de 20 minutos campo a través. Nos hemos salido un poco de la ruta y según nos han dicho, tiene que ser una de estas zonas que da directamente a un precipicio de más de 100 metros. Es determinante el trabajo que hicieron los Mossos, el equipo especial de montaña, para determinar las causas de la muerte. Fíjense en el terreno, que es muy escarpado, pero determinaron que no fue accidental, sino que fue un homicidio. Bueno, pues aquí en este programa estaban documentando justo esta zona donde se cree que es la parte donde se resbaló, supuestamente según las primeras versiones. Lo que pasa es que los Mossos creen que esa manera de accidentarse, ¿no? Esta vez sí que lo decimos de verdad, o sea, un accidente no le parece normal. Aparte iban solo 10 minutos, porque tú puedes pensar el cansancio, un hombre de 70 años, ¿no? Justo en ese momento. Bueno, pues pone un montón de circunstancias, ¿no? Lo que pasa es que aquí en esta parte, o sea, iba tan pegado a esta zona, iba andando muy pegado y en un momento dado se resbala. Es que es hasta difícil, ¿no? O sea, no
no, es que no se ve, ¿no? Como una forma en la cual va andando por aquí y este hombre se resbala, o sea, realmente pondría las manos, ¿no? En las piedras, en esa parte. Parecía hasta algo que no sé, ni en mil maneras de morir. O sea, es que literalmente parece complicadísimo, una cosa que pasa una entre cada millón de veces, ¿no? Por eso las posibilidades son tan bajas que al final el tema de pensar que pueda haber una presunta participación de su hijo es que es difícil no pensarlo, sinceramente, viendo esto, viendo este camino y demás. Es que no sé. Y si iba él solo, porque puedes decir, no, es que su hija iba al lado y él a la derecha y en un momento dado pues pisó mal y tal y se cae, ¿no? Y el hijo no quiere decir justo pues que iba al lado y que no puede ayudar a su padre. Es que no sé. Es una cosa bastante complicada. De hecho, tenemos también un programa de Código 10 que hicieron sobre todo este tema. Ahora vamos a comentar un poco el tema de los informes, esta ruta que está bajo escrutinio de si realmente es un tramo muy peligroso o no. Y toda esta tragedia en la montaña de Montserrat que pone todo el foco en la seguridad de alguna de las vías turísticas más populares de esta zona. Vamos a ver esta parte del programa y ahora seguimos analizando todo el caso. Es como si hubiesen peleado, digámoslo así, Nacho. Es decir, que una caída accidental o un desvanecimiento no produciría esa pisada, sino que es hacia adelante, hacia atrás, como que se resistió a ser empujado. Efectivamente, que es imposible que por la acción humana de resbalarte o de ese resbalón te hubieses precipitado al vacío, sino que sería necesario esa, digamos, acción de alguien externo. Ese impulso, desde atrás. Eso es. Bueno, desde que... Claro, es que realmente las pruebas que hay no señalan un supuesto accidente, las manos, etcétera, por ejemplo, y aparte el tema del forcejeo que vendría a acreditar también el tema de las huellas que comentamos en los anteriores vídeos de esta semana. Pasado 14 de diciembre, Isaac Andic muriese al caer por ese precipicio de más de 100 metros. Múltiples han sido las vías de investigación de este suceso. Hoy la jueza ha detenido a su hijo mayor, con el que estaba ese día paseando, acusado de presunto homicidio. Esposado a las 9 de la mañana y libre a las 5 de la tarde tras depositar una fianza de 1 millón de euros. Son las peores 8 horas de Jonathan Andic, que continúa siendo el principal sospechoso por el supuesto homicidio de su padre, Isaac Andic. Así entraba esta misma mañana Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, a los juzgados de Martorell. Cabizbajo y custodiado por 5 Mossos, le acompañan su abogado y varios letrados. Pero ¿cómo ha llegado el hijo de Isaac Andic a este punto? ¿Qué ocurre el día que fallece el que fuera el hombre más rico de Cataluña? Sábado 14 de diciembre de 2024, macizo de Montserrat. Isaac Andic y su hijo Jonathan caminan por este sendero que están viendo. Por delante, el camino de Les Freixades. Una ruta de 2 horas y 15 minutos. Caminan solos, sin su escolta. Pasadas las 12 y ya de vuelta, la pareja llega hasta las cuevas del Salnitre. Primero Jonathan Andic, detrás de él su padre. A escasos metros de ellos, este barranco de 150 metros de altura que están viendo. Mi padre está inconsciente en el suelo. Lo he visto caer, pero no puedo acceder a él. El atestado recoge esta llamada de Jonathan Andic al 112 a las 12:39 y en su primera declaración asegura que escuchó un tropiezo y cuando miró, su padre había caído por el precipicio. Un testimonio a priori verosímil para la jueza del caso. Archivan la investigación por la muerte de Isaac Andic al no ver indicios de delito. 14 meses después de la muerte de Isaac Andic, la investigación da un giro de 180 grados. Las incongruencias de Jonathan en las declaraciones alimentan las sospechas de los Mossos. Descartan la teoría del accidente de montaña y empiezan a tratarlo como posible homicidio, de un mero testigo a sospechoso e investigado. Según los Mossos, el recodo de la montaña por donde se precipitó Isaac Andic no era peligroso y los investigadores consideran dudoso que el hijo indicara a los escoltas que no los acompañaran. Eso sí, tanto él como su familia defienden su inocencia.
Jonathan Andik está declarando ahora mismo en el marco de las diligencias del accidente del 14 de diciembre de 2024. En estos momentos no podemos añadir mucho más porque existe secreto de sumario. La colaboración ha sido y será máxima en el marco de estas diligencias. Finalizada la comparecencia, a las... Bueno, y otra cosa más que hay que comentar es que justo se habla de premeditación. O sea, la juez en el auto habla de una planificación del hecho. De esto ya habíamos comentado porque se aseguraba que él un día antes había ido allí y bueno, quería preparar como el sitio. Esto es lo que había dicho él, que fue un día antes como a ver cómo estaba esa zona para poder andar con su padre, y él dijo que era viable, que podía andar sin problema, ¿no? Cuando le preguntaron sobre por qué estuvo un día antes. Lo que pasa es que él no dijo que también estuvo, o sea, como 2 o 3 días antes. Esto es muy llamativo porque dicen que los días 7, 8 y 10 de diciembre también pasa por allí para ver cómo estaba ese sitio, supuestamente. O sea, ¿por qué tuvo que ir tantas veces allí, a esa zona? Claro, lo que pienso es que la jueza seguramente crea que este señor presuntamente se encargó de ver esa zona y ver el punto exacto en el cual su padre supuestamente no podría llegar a sobrevivir por una caída, ¿no? Por un impacto de una caída de esos metros, ¿no? Porque hay otras zonas que, según señala el patronato, a lo largo de los 5,5 kilómetros de toda esa ruta, hay en varias partes, en torno a las cuevas de Salnitre que hemos visto antes y que se estaba hablando ahora, que la vegetación sería capaz de frenar a la persona, ¿no? Si realmente se cae en torno al peso y la pendiente pronunciada que hay, la proximidad justo al borde del precipicio en varias de las zonas, esa vegetación hacía falta que lo detuviera, ¿no? Pero es cierto que en torno a esa zona en la que él cae no hay esa vegetación que hay en otras partes, ¿no?, del recorrido, ¿no? Entonces es una zona clave que, bueno, se supone que según si en realidad fuese culpable y hubiese premeditado este hecho, presuntamente, según la jueza, pues entonces cogió justo el sitio exacto para llegar a hacer o para cometer ese hecho sin que quedase ningún tipo de duda de que el padre pues no iba a sobrevivir. 16-22 la jueza ha decretado prisión provisional bajo fianza, retirada de pasaporte y prohibición de salir de casa, pero en 18 minutos la familia ha depositado una fianza de nada más y nada menos que 1 millón de euros, evitando así que Jonathan pase la noche entre rejas. Ahora Jonathan sigue siendo el principal sospechoso por la supuesta muerte de su padre. Un suceso que aún presenta muchas incógnitas. ¿Qué ocurrió realmente en aquella montaña? ¿Accidente u homicidio? Además de Mónica González, también está con nosotros Luis Ferdurán. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué más indicios hay para haber detenido al hijo de Isaac? Pues el móvil económico, el móvil de la herencia. Él estaba obsesionado con participar al máximo de la herencia de su padre y luego se entera de que va a hacer una fundación benéfica. Y a él le molesta que destine parte de esa herencia a una fundación y que no lo reparta entre él y su familia. Bueno, suponemos que habrá mensajes de todo tipo, ¿no? Sobre todo esto, para que la jueza diga móvil o motivo, herencia, premeditación. Tiene que haber también algunos mensajes, ¿no? Porque estamos hablando de indicios, de lo que dice la autopsia, de lo que dicen los Mossos, lo que hicieron la reconstrucción y demás, que hicieron hasta 10 simulaciones de cómo podría haber sido la caída, y en todas determinan que la forma en la cual cayó Isaac Andik no puede ser un accidente. Pues a partir de todo esto suponemos que hay otras pruebas. Da más, ¿no? detalles, ¿no? Dice que su padre le había dado, que para relacionarse con su padre le había dicho algo así como: ¿me das herencia en vida o parte de la herencia en vida? Efectivamente, pero de hecho Isaac Andik finalmente claudica porque previamente le había amenazado Jonathan. De hecho, gracias a la incautación, en este caso, del móvil de Jonathan el pasado mes de septiembre, por parte de los Mossos d'Esquadra, es cuando comprueban tanto en el móvil de Jonathan como el de Isaac Andik conversaciones entre ambos donde Isaac se siente amedrentado, amenazado, y donde de alguna manera Jonathan, su hijo, le manipula. De hecho, la psicóloga de la familia le insta, en este caso Isaac Andik, a claudicar y a decirle, bueno, entrégale esa herencia en vida y
y quede incluso con tu hijo en esa reconciliación que hacen posteriormente en ese lugar donde se produce presuntamente el crimen. ¿Pero iba a modificar la herencia? Pues es decir, si le matas, ¿en qué se beneficia? Es que iba a modificar la herencia. Iba a modificarla y de hecho la fundación, por la fundación. Claro, pero nunca hizo la fundación porque Isaac Andic falleció producto de ese presunto accidente que realmente en el auto deja claro la jueza que no ha sido un accidente sino ha sido un homicidio. De todas maneras, a ver, si analizamos, 1, el móvil económico, 2, el tema de la pisada rara, 3, que en la autopsia no pone las manos en una caída espontánea en la que tú te tropiezas, pues normalmente instintivamente intentas poner las manos y aquí no hay señales en las manos porque parece que cae como si fuera un tobogán, sí, dice el auto. Hace pum, hacia adelante. Caída como si cayera como un tobogán. Con los pies hacia adelante. Cae hacia un lado y sin señal de defensa de haber intentado defenderse durante la caída. Agarrarse. Sí, durante. Pero vamos a ver, cuando tú empujas a alguien cae con la cabeza hacia adelante. En este caso no cae con la cabeza hacia adelante, cae con los pies hacia adelante. ¿Y eso cómo es posible si te dan un empujón? Eso es lo que tendrá que en este caso dilucidar tanto la investigación policial como en este caso el tema del móvil, ¿no? También. Ya, pero espera, quiero entender esta parte. Si tú estás así y te pegan un empujón, tú vas hacia adelante así. No vas hacia adelante así. A no ser que tú lo agarres por detrás. Sí, a no ser que el empujón... O que tú le agarres por detrás, Nacho, y lo tires. Empujones. Claro, es que recordemos, la pisada que decíamos, ha habido 10... Claro, a no ser que sea un forcejeo, ¿no? Que es lo que estaba comentando por el tema de las huellas. Simulacros por parte de Mossos d'Esquadra para ver hasta qué punto eso es posible. Y luego los móviles, Carlos. A ver, en el tema de los móviles hay dos cuestiones. Una, la de la geolocalización, que cuidado que es muy importante, porque es verdad que se está llegando a un punto ya de tecnologización en la ubicación de los móviles, y él es verdad que él habla inicialmente de que él está por delante. Si tú estás por delante no puedes empujar. El hijo dice que va por delante, pero que cuando se gira ve a su padre haciendo fotos o vídeos. Efectivamente. Y sin embargo, en el móvil del padre no hay nada. Y es cierto que el móvil no aparece despeñado, sino que lo lleva él encima. Y luego en el orden de las llamadas, ¿no? En el orden de las llamadas, que el argumento inicialmente que había llamado en primer lugar a los servicios de rescate y aparecen llamadas familiares. Que dices, pudo ser, pero lo cierto es que no encaja demasiado. Es decir, si tú estás preocupado por tu padre y ves que se ha despeñado, si ves que se ha caído, hombre, antes de llamar a familiares lo que llamas es al servicio de rescate. A emergencias. Quiero saludar a la periodista Neus Sala. ¿Qué tal, Neus? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Neus. Has estado durante todo el día en la puerta de la comisaría de Martorell, donde ha estado detenido el hijo de Andic. Enseguida nos cuentas todo, porque la versión del hijo de Andic parece no cuadrar mucho y no tener mucha coherencia en sus distintas declaraciones, y además tal vez por eso también ha sido detenido, Nacho. Venga, vamos a ver, analizar punto por punto. Desde que comenzó la investigación, el acusado ha incurrido en contradicciones que ponen en duda su inocencia. La primera es, ¿vio a su padre caer, sí o no? Pues en su primera declaración, Jonathan asegura que iba delante de su padre, que escuchó el ruido de unas piedras y que al girarse vio su cuerpo rodando entre los matorrales. Entonces escuchó un gemido. Sin embargo, en la llamada que hizo a emergencias, asegura que sí vio a su padre gritar y que sí vio a su padre caerse. ¿O sí o no? Siguiente contradicción. ¿Dónde está el teléfono de su padre? Según afirmó Jonathan, en su primera declaración, su padre se paró a hacer unas fotos, unos vídeos, lo que fuese, antes de precipitarse, y llevaba el móvil en la mano. Sin embargo, él posteriormente dijo que solo utilizó el móvil al comienzo de la ruta. ¿Y qué dice la autopsia? Que el teléfono estaba en el bolsillo del pantalón. Por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que dijo al principio de que lo vio haciendo fotos antes de caer. Pero hay más indicios que cuestionan el relato del acusado. El más relevante, las huellas encontradas en el lugar de los hechos. Según los investigadores, la pisada no encaja con la descripción del accidente ni puede producirse de manera fortuita. Requiere de un movimiento repetido con los pies, arrastrando hacia adelante y hacia detrás. Además, el informe forense descarta el resbalón con una piedra o una caída de frente, porque Isaac Andic no presentaba lesiones en las palmas de las manos y todas las heridas las tiene en el costado derecho y de forma ascendente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquel día en la montaña? Empujó Jonathan a su padre. La jueza, hombre, vamos a ver, si lo tuviese 100% claro, lo había metido en prisión provisional, le ha pedido 1 millón de fianza, pero bueno, ella, la jueza, insinúa, oye, a ver si va a ser un móvil económico. La mala relación del hijo con el padre, la obsesión del señor Jonathan Andic por el dinero, la manipulación emocional del señor Jonathan Andic sobre su padre para conseguir sus objetivos económicos, haber verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte. Una relación borrascosa
Respecto de las declaraciones prestadas por parte del investigado, incurre... Bueno, he visto un montón de comentarios en torno a ese camino. Por ejemplo, gente, yo hice ese camino y no creo que nadie más haya caído por ahí. Esto es raro. Y otra persona decía que había hecho el camino 1000 veces, que vivía a pocos kilómetros, que era un camino de montaña y que me llamaba mucho la atención el tema de que dice que suben niños, abuelos todos los días, clases incluso, que a menudo hay hasta atasco en algunas partes del camino, que si puedes caerte, sí, pero es muy complicado. Bueno, realmente un montón de personas he visto que ponían comentarios así. En contradicciones a la vista de lo que declaró los días 14 y 31 de diciembre de 2024. Incongruencias. La existencia de indicios racionales de criminalidad por parte del investigado. La existencia de un posible móvil económico, una planificación y estudio previo del lugar de los hechos. Y evidencias que han colocado al hijo del fundador de Mango en la diana de los investigadores. Jonathan Andic negó desavenencias con su padre, pero el auto lo desmiente. Del análisis de los mensajes de WhatsApp se demuestra lo contrario, siendo el motivo principal de dicha mala relación la obsesión que el señor Jonathan Andic tiene por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida. Los Mossos señalan un episodio clave que habría dinamitado la relación entre ambos. Jonathan Andic, a mediados del año 2024, fue conocedor de que el señor Isaac Andic tenía intención de cambiar el testamento creando una fundación para ayudar a las personas necesitadas. Esta idea molesta a Jonathan, pero en frío da su brazo a torcer e intenta un acercamiento con su padre. El padre, en un intento de reconciliarse con su hijo, acepta la excursión que su hijo le propone para hablar los dos solos. Sin embargo, esta relación llevaba tiempo mermada. 3 meses antes de morir, Isaac Andic encargó a un abogado de Barcelona un acuerdo prenupcial que blindara los bienes de su hijo para casarse con la influencer Paula Nata. No estaba de acuerdo con las condiciones en las que se iba a materializar esa boda. El cómo se iba a ser de manera como muy abierta, llamando mucho la atención. Eso era algo que a Isaac Andic no le gustaba en absoluto. Antes de morir, Isaac Andic era lo... Bueno, parece que había desavenencias en muchas cosas, en el entorno empresarial de Mango, la forma en la cual Jonathan llevaba las riendas, pero también el tema de la boda y esa pareja, pues parece que al padre no le gustaba tampoco. El hombre más rico de Cataluña y el quinto de España. Su patrimonio ascendía a 4.500 millones de euros, según Forbes. Una cantidad nada despreciable que podría estar detrás de su muerte. Sin pruebas directas, la jueza tendrá que decidir si archiva el caso o sigue adelante con la imputación. ¿Podría haber acabado Jonathan con la vida de su padre por razones económicas? Bueno, pues estos son los puntos, los indicios que ha marcado la jueza en ese auto que llevamos comentando estos días. Para muchos estaba claro desde el primer día lo que había pasado. A ver, un montón de gente lo comentó, ¿no? Nosotros no nos acordamos de todo esto. Ahora hay un demoledor informe o un demoledor auto que cambia todo el caso. De hecho, hasta había gente que decía que habían archivado el caso adrede para que esta persona se confiara durante muchos meses, y como ha sido ahora, le han sumado varios indicios. Ellos ya tenían el tema de la reconstrucción, los Mossos de Escuadra ya habían visto una serie de cosas que no cuadraban en las declaraciones de este, y hasta ahora hay muchos más prueba indiciaria, ¿no? El tema de la psicóloga que decían, esta psicoterapeuta, ¿no? Que contrata después. Son una serie de cosas, el tema del móvil, que dice que va a Quito y se deja allí el móvil con el cual había estado. Son una serie de cuestiones que obviamente llaman la atención a los investigadores y estas ganas que supuestamente, según la jueza, tenía de terminar con la vida del padre. El tema de necesidades económicas no tenía, ¿no? Pero evidentemente él quería parte de la herencia. Y dicen, bueno, es que la familia es la primera interesada en defender a su hijo. Bueno, intentar cerrar este caso, el daño reputacional a la empresa y todo lo que está pasando a día de hoy. Aquel día fueron a reconciliarse. ¿Y cómo acabó todo? Pues acabó con la muerte del padre. Hombre, esto a la jueza, pues cuanto menos le llama la atención, ¿no? Van a reconciliarse y da la casualidad que justo se muere en un tramo en el que pasan miles de personas al año y nunca muere nadie. Justo pasa este hombre y muere. Bueno, es bastante raro, ¿no? Si no hay pruebas, ¿creéis que va a haber indicios suficientes como para llegar a condenar a Jonathan Andic? Bueno, veremos todo esto en qué queda, pero la ira, la codicia, las deslealtades
y el dinero que evidentemente no compra el amor. Un padre, presuntamente, según este auto de la jueza, terminando premeditadamente con la vida de un padre. Bueno, nos veremos en próximos vídeos. Como siempre, no olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana, hypear el vídeo para no perderos absolutamente nada y nos vemos en el siguiente relato.